Hola a todos, bienvenidos a este demo de la guía o secuencia que les escribí en mi post en aprendeseo.blog, donde les contaba un poco cómo poder ocupar ChatGPT para poder optimizar SEO de una forma concreta. Entonces ahí hice una serie de pasos, pero a veces es mejor explicarlo en video para poder estar más al tanto y seguir el uno a uno. Lo primero que tienen que hacer, obviamente, es abrir ChatGPT y esto sí funciona para la versión pagada, ya que tenemos acceso a ChatGPT 4. Entonces ustedes seleccionan ChatGPT 4 y acá hay distintas formas de ocuparlo. Ya está por defecto, Code Interpreter y también la de los plugins. Entonces ustedes tienen que pincharlo primero en plugins. Antes de eso tienen que haber descargado el plugin de Scraper, que sirve para hacer web scraping. Entonces ustedes lo seleccionan ahí y ya podemos partir con el primer prompt que aparece en el post y lo ponemos acá, que es realiza web scraping de el texto que se encuentra en la siguiente URL. Yo pegué en este caso mi URL de un post de bitácorasviajeras.com que habla de las viñas para visitar en Chile. Ahí hago el alcance de nuevo y lo puse en el post, que el web scraping es muy útil para poder generar recuperación de información. Sin embargo, tiene que ser un uso responsable. O sea, usted tiene que hacer recuperación de información de contenido que sea propio, o si no, tener los derechos o el permiso de los dueños de ese contenido. Eso es súper importante dejar en claro. Bueno, entonces ejecutamos el prompt y vemos qué es lo que nos va a ir entregando ChatGPT. Ahí a veces se demora un poco, dependiendo de la conexión, obviamente, y de cuántas personas están ocupando. Ya, en este caso, ya empieza a generar el texto. Hay algunas personas que pueden decir, bueno, yo podría ir, copiar, pegar, o sea, poner clic derecho, copiar y después abrir un Word y pegar el texto o todo el contenido de la página web. Efectivamente, también se puede hacer así. Sin embargo, lo que te va a pasar es que va a copiar mucho texto, no sé, por ejemplo, bajada de imágenes o información del menú de la página web, algunos enlaces que tú no quieres quizás que se pegue, y limpiar todo ese contenido es mucho más engorroso. Entonces, mejor hacer este web scraping, cosa de que te tire el texto puro. Ya en este caso me está escribiendo el texto puro que me va a servir finalmente para poder optimizar el SEO. Esto yo lo hablo en el contexto de que, por ejemplo, a ti te contratan como SEO Manager o tú eres parte de un equipo de SEO de una empresa y te dicen, ok, tienes que reoptimizar un sitio web. En este caso, por ejemplo, si a mí me hubieran contratado para reoptimizar el blog, en este caso bitácorasviajeras.com, yo no estoy construyendo contenido desde cero, donde obviamente ahí yo puedo hacer todos los pasos del SEO para poder tener las mejores prácticas de indexación, pero ya hay contenido, entonces hay que reoptimizarlo, y para eso es súper importante extraer lo que hay para poder después ejecutar las mejores prácticas y los consejos de SEO. Bueno, ya me escribió en su totalidad el texto, entonces lo que yo tengo que hacer ahora es generar un archivo de Word nuevo y llevar todo este texto a este archivo y, y obviamente pegarlo sin formato. Entonces ustedes seleccionan y después yo estoy con una segunda pantalla donde estoy pegando esto y vamos a seleccionar la segunda parte aquí y le damos pegar sin formato y lo guardan. Ya en este caso, para el ejemplo, lo voy a guardar con el nombre de ejemplo SEO Viñas. Ya yo puse otro ejemplo en los prints del blog, del post del blog, pero lo voy a cambiar para que no se me confunda.
Ya, entonces ese es el primer paso, hacer el web scraping para poder tener este texto puro de lo que yo quiero recuperar, o sea, de lo que yo quiero activar. Después vendría otro paso, que es hacer la minería de texto, ¿ya? Y para eso yo tengo que cambiarme de entorno. Acá estábamos en el entorno de los plugins. Entonces yo me tengo que ir ahora a generar otro chat, pero lo vamos a generar con Code Interpreter para poder correr el código que está detrás o para que ChatGPT ocupe a través de este entorno librerías de Python y que me ayude a generar una respuesta mucho más avanzada, no solamente con la información que contiene, sino que con alguna tarea que yo le pida en específico. Si se fijan acá, yo puedo ahora cargar un archivo. Entonces yo voy a abrir, voy a cargar este archivo que acabo de guardar con el resultado del web scraping. Ahí si se fijan ya lo cargué, ejemplo SEO Viñas, es un archivo de Word. Y ahí yo paso al segundo prompt, donde vamos a hacer la minería de texto. Entonces escribo acá y le digo: realiza minería de texto para el archivo adjunto indicando la repetición de las 20 principales palabras claves para n igual 5. Yo también explico en el post. El n igual 5 significan los n-gramas y en minería de texto eso quiere decir que le estoy pidiendo al sistema que junte 5 palabras para armar frases, ¿ya? Yo puedo poner el n-gramas que se me ocurra, N1, N2, N3, N4, N5, N10, N20, y va a ir generando frases con ese número de palabras. Yo elijo en general el N5 porque son frases que ya sirven básicamente, que son coherentes para poder descubrir un poco de qué se trata los tópicos de contenido, pero ustedes son libres de ir probando. En este caso, para este ejemplo, vamos a generar N5 y ver qué es lo que me arroja el sistema con Code Interpreter. Aquí hay algo súper importante, que el sistema empieza a generar esta tarea y abre librerías de Python por atrás para poder ejecutarlo a través del código. Entonces me dice que ha logrado leer el texto, ahora puede limpiar y procesar el texto, etcétera, y empieza a trabajar en él. Ya, y esto es lo que iba a pasar. Iba a pasar con otra librería también. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema de ChatGPT actualmente no tiene acceso a todas las librerías de Python. Por lo tanto, empieza a abrir las que por defecto son las que mejor funcionan para el procesamiento del lenguaje natural, para la minería de texto, etc. Y se encuentra que no las tiene. Entonces, aquí empieza a correr, de repente te va a decir, no, traté de correr NLTK y no pude, o en este caso algunos tipos de funciones. Sin embargo, igual después se autocorrige y genera esta lista de palabras, ¿ya? O sea, si no puedo ocupar una librería, ocupa otra, y finalmente, como ven aquí en pantalla, me genera estas 20 principales, aunque igual me dijo que habían algunos errores mientras estaba ejecutando el módulo red de Python, etc. Pero lo que importa es que cuando yo le doy la instrucción de que me genere minería de texto, sí me va a entregar todo esto. Y aquí está la lista de las 20 palabras y cuántas veces se repiten. Entonces me dice que en el Valle del Colchagua se repite 5 veces, Viñas para visitar en Chile se repite 4 veces, Viumanet, Laura Hartig, La Apostol 3 veces, y así va generando estas diferentes frases. Entonces acá yo con esto yo ya tengo la información necesaria para decir cuáles son los tópicos más menos que habla este texto, ¿ya? Tienen que pensar que quizás ustedes se van a enfrentar a un texto o a un contenido que no tienen ni idea de lo que hay escrito. Entonces con esto, en vez de leer todo este contenido, uno dice, ok, habla de Valle Colchagua, quizás habla de las viñas para visitar en Chile, etc. Y uno podría, como ya con esta tabla, tomar una decisión y elegir alguna palabra foco. No necesariamente, ojo, tienen que elegir una palabra foco de esta lista. Ustedes se pueden inspirar en esta lista, para que son los tópicos finalmente más repetidos, para poder generar una nueva palabra clave foco, ¿ya? Y en este caso, yo lo que hago también es pedirle que haga una nube de palabras. Entonces, esto
a veces me da como una visión un poco más completa o más visual en este caso, para hacerme una idea de cuál es el tópico principal y si lo ocupo no como palabra o sino que me inspiro en esto para realizarlo. Ya, por alguna razón no se está viendo la nube de palabras, pero ya sé por qué es. Ya, por alguna razón no se está viendo la nube de palabras, entonces vamos a pasar al siguiente prompt. Una vez que ya tenemos esta lista de frases, yo ya puedo decidir, puedo generar también una nube de palabras. Después les voy a mostrar cómo. Pero yo ya con esto yo tengo la información y puedo decir, ok, viñas para visitar en Chile se repite 4 veces y ya es una buena palabra clave. ¿Ya? Como les decía, ustedes pueden elegir esta o pueden inspirarse en estas palabras o en estos tópicos para elegir su palabra clave foco que van a ocupar en el SEO. La que más se repite es en el Valle del Colchagua, pero si se fijan no tiene tanto sentido. Pero sí esta me hace sentido, viñas para visitar en Chile. Entonces ese sería como el tópico principal y yo para este ejemplo la voy a escoger como el tópico clave. Después nos vamos a ir a el otro prompt. Que me sirve para generar densidad de palabra clave. Entonces, pongo acá. Considera el archivo adjunto y calcula la densidad de la palabra clave viñas para visitar en Chile, omitiendo mayúsculas y minúsculas y considerándolas como una misma frase. Entonces les doy en el OK y debería estar trabajando en la densidad de la palabra clave. Entonces me dice, la densidad quizás es un factor que no es tan fuerte en SEO, pero es bueno considerarlo. Yo les digo que nunca se pasen de un 2%, pero no hay una receta mágica para poder decir, oye, esto es la densidad correcta, ¿ya? Entonces me dice que la densidad de la palabra viñas para visitar en Chile es aproximadamente de 0,000278. Esto significa que viñas para visitar en Chile representa aproximadamente el 0,28% del total de las palabras en el texto. Y aquí me lo explica como en manzanita. En otras palabras, de cada 1000 palabras en el texto, alrededor de 2,78 son viñas para visitar en Chile. Entonces aquí yo me hago una idea de si la palabra se está repitiendo mucho o no. Y eso es algo que cuando el contenido ya está creado dentro del sitio web, puede que hayan hecho una mala práctica de repetirla muchas veces. Entonces acá me voy a dar cuenta, mira, tiene una densidad de palabras de 5%, eso es un exceso, o 6 o 8 yo he visto. Eso es un exceso y Google lo penaliza para la indexación en el SEO. O de repente esta palabra aparece muy poco en relación al texto general. Entonces hay que quizás repetirlo un par de veces más o trabajarla en ese sentido para que, como les digo, no hay receta mágica. Hay sitios que tienen menos de un 1% de densidad y están bien indexados, pero en general se recomienda entre 1 y 2%, no más de 2 y ojalá no menos de 1 para poder generar esta buena optimización. Entonces ahí ya tenemos otro factor SEO que hay veces que hay que contratar una herramienta para saber la densidad de las palabras clave y acá ChatGPT te permite hacer ese análisis. Bueno, ahora viene el otro prompt que es como el core del SEO, diría yo, que me va a servir para poder ejecutar o para poder obtener todas estas buenas prácticas de SEO que me va a recomendar ChatGPT. Que en general nosotros los que trabajamos en SEO las hacemos de forma manual porque las tenemos integradas en la cabeza, pero si tú te estás enfrentando de recién en el SEO, esto te va a servir para poder dar un punto de partida. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Es subir de nuevo acá el archivo madre, ¿ya? De repente no es necesario y ChatGPT te va a entender. Si les dices en el prompt como considere el archivo adjunto, lo va a considerar, pero por si acaso yo lo subo de nuevo. Entonces ahí como ven, subí de nuevo el ejemplo SEO viñas y aquí pego este prompt grande
que es el que yo les decía que ocupo para el SEO básico, para el SEO más higiénico, ¿ya? Que le tenemos que decir que considera el archivo adjunto y genera las siguientes acciones SEO on page para el artículo. Aquí no es artículo, en verdad, es el archivo adjunto. Para el texto del archivo adjunto. Entonces acá yo le doy todas las instrucciones, ¿ya? Integra la palabra clave en el primer párrafo, genera un meta title, description, H1, H2, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante, le digo que la palabra principal es viñas para visitar en Chile. Y yo, fíjense, acá le pedí que ocupara también un sinónimo de esta palabra, ¿ya? No solamente que optimizara con viñas para visitar en Chile, porque si no sería una frecuencia de repetición muy larga, pero con un sinónimo también me podría servir. Y le digo al final, ordena todo lo anterior en una tabla. Entonces, si yo le doy esta instrucción, debería empezar a generarme esta tablita con todas las acciones SEO que yo debería ejecutar y que ustedes posteriormente se las van a pasar quizás a su cliente si trabajan como consultores, se las tienen que pasar al equipo de TI o al experto en SEO o al front, a las personas que van a implementar finalmente, porque esto es parte de la estrategia de definir. Esta es la palabra foco, estas son las acciones que hay que hacer, pero generalmente en los loops no todos son los que implementan. Estoy pensando como en una estructura un poco mayor de una empresa. Ahí pasa obviamente que si eres emprendedor o tienes un equipo bastante pequeño que trabaja en tu sitio web, lo más probable es que además de generar esto también implementen. Pero eso ya es dependiendo de la realidad. Y ahí terminó el trabajo y me está generando el resultado. Ya, aquí yo en el ejemplo, cuando estaba haciendo la investigación, me di cuenta de un error que tiró este prompt y no lo corregí y se lo muestro y lo puse en el blog y lo pongo ahora para que se den cuenta que uno puede seguir iterando en esto. Ya, dentro de este prompt, que es simple, que le digo, considera el archivo y genera esto, ¿qué es lo que me está haciendo ahora ChatGPT? Me está haciendo una tabla que dice acción e implementación. Y me dice como, ¿cuál es la acción? Integrar la palabra clave en el primer párrafo. Y la implementación, el primer párrafo de texto puede ser modificado para incluir la frase clave. Por ejemplo, viñas para visitar en Chile son una gran atracción para los amantes del vino. En este artículo problemas alguna de las mejoras. Después me dice, genera un meta title con la palabra clave o sinónimo de esta. Y me dice, meta title, top 5 viñas para visitar en Chile. O utilizando un sinónimo. Ya, destacadas bodegas chilenas, un recorrido imprescindible. Si se fijan, no es. O sea, si yo le paso esto a un implementador, no es tan claro. ¿Ya? Como que es muy genérico. Por ejemplo, acá escribe un H1 que contenga la palabra clave con un sinónimo de esta. Es como una instrucción a alguien. ¿Ya? Y acá me da unas directrices, pero yo quiero algo mucho más al grano. ¿Ya? Lo que sí me genera el código estructurado de esquema, donde si yo lo pincho me va a mostrar que es el código estructurado para blog post, ¿ya? Ese sí me va a servir. Pero esto todavía yo no me quedo contento con esto. Entonces yo les puse ahí en el ejemplo y se lo digo, ¿cómo podríamos corregir esto para que sea mucho más fino? Entonces, una vez que ya me generó este prompt, yo le puedo decir, ya, pero esto no me sirve y quiero refinarlo. Entonces, aquí yo puse dentro del post este otro prompt para que ejecute estas acciones. Me está diciendo ciertas acciones, pero yo quiero llegar, copiar, pegar, o sea, que la persona que implemente se haga el trabajo más fácil. Entonces le digo, ejecuta las acciones y recomendaciones de la tabla anterior y genera resultados de una tabla. Obviamente me dice que él no puede ejecutarlas porque no tiene acceso a mi sitio web, pero ya me va generando un resultado propuesto, que eso es lo que yo quería desde un principio, que me escribiera ¿cómo se llama? Cada una de estas acciones, en este caso el primer párrafo, que me escribiera un meta title, etc.
acá hay otra cosa que yo también la puse a propósito, y es, yo en el primer prompt les dije que me hiciera un sinónimo de las palabras, ¿ya? Que muchas veces les va a funcionar y va a ocupar sinónimo y está perfecto. Te va a decir como algunas opciones con tu palabra foco principal, que es viñas para visitar en Chile, o otra que genere. Acá, ¿cuál fue el sinónimo que me generó de esta palabra? Destacadas, o sea, me generó bodegas chilenas a descubrir o bodegas para visitar en Chile, ¿ya? Si se fijan acá, destacadas bodegas chilenas que no puedes perderte. Está bien, ocupó un sinónimo, pero en Chile la palabra bodega es el que almacena el vino, no es visitar una viña como el concepto de viña, que es toda la empresa donde se genera la creación del vino. Por lo tanto, a mí no me sirve esta palabra clave alternativa que me dio, que es bodega. Entonces, yo, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Es decirle que me cambie su sugerencia de palabra alternativa. Y para eso yo también les puse el otro prompt, que es parte del aprendizaje de los prompts que uno tiene que ir iterando. Entonces, como a mí no me gustó esta palabra clave, foco, alternativa, le digo, genera nuevamente lo anterior y como sinónimo o palabra clave secundaria ocupa la palabra ruta del vino en Chile. Eso es lo que yo quiero que me genere. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo? Que me haga de nuevo esta tabla, pero me reemplace esa de bodega que me puso con en ruta del vino. Entonces, si se fijan, aquí el primer párrafo, la ruta del vino en Chile es una atracción para los amantes del vino. En este artículo exploraremos algunas de las mejores opciones, etc. En MetaTitle, por ejemplo, me sugiere top 5 viñas para visitar en la ruta del vino en Chile. O sea, me agregó las dos palabras clave o las dos palabras foco. Así que yo ya tengo ahora un resultado mucho más refinado. ¿Y por qué hice esto? ¿Ya? Porque obviamente yo podría haber puesto los prompts para que vayan al grano y listo. Pero parte de ocupar herramientas de inteligencia artificial es también ocuparlas como una ayuda. Entonces, esto a mí me ayuda, pero no me entrega todo lo que yo tengo que hacer siempre, porque si no, al final ahí está el reemplazo por un robot. Yo tengo el criterio de decir, ¿sabes qué? Bodega no me sirve, por lo tanto, sí necesito que me lo cambies a algo que sí me sirve, ¿ya? Me ahorró ya un montón de pasos, me ahorró trabajo de un redactor SEO, de un redactor creativo quizá, ¿ya? Pero yo tengo que estar ahí para poder darle este lineamiento al resultado. Entonces, es clave que consideren este tipo de iteraciones que yo estoy haciendo en el post y también en este video, para que cualquier error que ustedes detecten, sepan que pueden ir cambiando y pueden ir modificando el resultado solamente con algunas acciones adicionales. Bueno, ya me quedé contento con toda esta tablita de las acciones SEO que yo tengo que implementar, pero obviamente yo no puedo decirle al cliente ya métete a ChatGPT porque ahí lo tengo o pasarle los prompts, sino que obviamente yo debería es que pasarle en algún archivo, en algo. Entonces, el último prompt que yo tengo para esta secuencia es exporta la tabla en formato Excel, ¿ya? ¿Y qué conseguimos con esto? Que el ChatGPT me genere esto mismo en un Excel y eso es lo que yo le envío al equipo de TI, a mi especialista de SEO, a mi cliente o a la persona que finalmente va a implementar todas estas mejoras. Y ahí, si se fijan, descargar las acciones y yo puedo descargarlas y va a estar todo en un formato o en un archivo Excel. Aquí si se fijan, aquí están todas las acciones, está las implementaciones, está el código, de hecho, de los datos estructurados de esquema, etc. Entonces, yo ya tengo por completo mi optimización. ¿Se acuerdan que yo les dije anteriormente que había un problema con la instrucción de la nube de palabras, pero se lo iba a explicar después? Bueno, lo hice para que no perdiéramos el tiempo, pero si se fijan, la lista tiene cremillas o estas como comillas, ¿ya? Y por eso no es capaz de generarme una nube de palabras. Pero yo lo que hice ahora, le dije que me sacara las cremillas
en este caso las comillas. Entonces, si se fijan, la instrucción, le tuve que dar dos instrucciones generales. Le dije, muéstrame la lista, pero no con cremillas. Me la sacó, pero no me puso la frecuencia de repetición, que es lo que me importa a mí. Y acá le puse de nuevo, bueno, repite ahora, pero con la frecuencia de repetición. Me generó esta lista de 20 palabras con la frecuencia de repetición. Y ahí yo le pegué el prompt nuevamente, me generó esta nube de palabras, donde yo ya me puedo hacer una idea de qué es lo que se repite más. ¿Ya? La ciudad de Santa Cruz, el barrio de Colchagua, Valle de Colchagua, Biumanet, Viñas para visitar en Chile, que es la keyword que yo ocupé, y es lo que me permite o me permitiría también hacer algo mucho más exhaustivo.